Muchachos, lo que voy a decirles hoy es lo más importante que van a escuchar en toda su vida. Y no estoy exagerando ni un milímetro. Como presidente de Argentina, como economista, como alguien que ve los números reales que ningún gobierno anterior quiso mostrarles, puedo asegurarles con total certeza que 2026 es el año que va a definir el destino de Argentina para los próximos 50 años. No estoy hablando de una elección más, no estoy hablando de una reforma más, estoy hablando del momento más crítico en la historia moderna de nuestra patria. Es el año en que Argentina va a tomar el camino hacia la prosperidad definitiva o va a hundirse para siempre en la mediocridad y la decadencia. ¿Y saben qué es lo más dramático de todo? Que tenemos exactamente 12 meses para tomar esa decisión. 12 meses para implementar las reformas que van a salvar a este país. 12 meses para convencer al mundo de que Argentina es una nación seria. 12 meses para acceder a los 68 billones de dólares que están esperando para invertir en países que hacen las cosas bien. Después de esos 12 meses, si no logramos completar la transformación estructural que empezamos, la ventana se va a cerrar. Y cuando se cierre, muchachos, no se va a volver a abrir en décadas, quizás nunca más. Por eso este mensaje es tan urgente. Por eso necesito que entiendan exactamente qué está en juego y qué va a pasar en los próximos meses. Porque cada uno de ustedes va a tener que tomar una decisión, van a ser parte de la solución o van a ser parte del problema. Déjenme explicarles por qué 2026 es tan crítico, qué reformas específicas tenemos que aprobar, qué obstáculos vamos a enfrentar y por qué no podemos darnos el lujo de fallar. Lo primero que tienen que entender es que Argentina está en una carrera contra el tiempo. Y esa carrera empezó el día que asumí la presidencia en diciembre de 2023. Cuando llegué al gobierno me encontré con un país al borde del colapso total. Inflación del 211% anual, déficit fiscal descontrolado, emisión monetaria sin límites, reservas del Banco Central en números negativos, un sistema de pensiones quebrado que condenaba al 70% de los jubilados a vivir en la pobreza. Era el resultado de décadas de populismo, de demagogia, de gobiernos que prometían todo y no entregaban nada, de políticos que preferían mentir antes que decir la verdad, de un Estado gigantesco, ineficiente, corrupto, que se comía las oportunidades de crecimiento como un parásito. Pero acá está la diferencia. Yo no vine al gobierno a administrar la decadencia, vine a revertirla completamente. Y en 2 años hemos logrado lo que ningún gobierno logró en las últimas 5 décadas. Cortamos la inflación del 25% mensual al 2.5 signo de porcentaje mensual. Generamos el primer superávit fiscal desde 2008. Eliminamos el déficit sin tocar un solo derecho adquirido de los trabajadores y jubilados. Redujimos el gasto público del 44% del PBI al 32% del PBI en un solo año. Esos números, muchachos, no son casualidad. Son el resultado de disciplina, de coraje político, de hacer las cosas que ningún gobierno anterior tuvo las agallas de hacer. Pero todo eso, todo lo que hemos logrado en estos 2 años, es apenas la preparación para lo que viene en 2026. Porque 2026 es el año en que vamos a completar la transformación estructural de Argentina. Es el año en que vamos a implementar las reformas que van a cambiar este país para siempre. ¿Y por qué precisamente 2026? Porque es el año en que confluyen 5 factores críticos que crean una ventana de oportunidad única. Una ventana que se abre cada 50 años y que, si la perdemos, no sabemos cuándo se va a volver a abrir. Primer factor. La moratoria previsional termina definitivamente en marzo de 2025. ¿Qué significa esto? Durante décadas, Argentina tuvo un sistema que permitía que las personas que habían trabajado en negro, que nunca habían aportado al sistema de pensiones, pudieran comprar años de aportes y jubilarse igual. Suena bonito en la teoría, ¿no? Suena solidario, suena justo, pero en la práctica fue una catástrofe que destruyó el sistema desde adentro. ¿Por qué? Porque si vos podés trabajar 30 años en negro y después comprar tus aportes para jubilarte, igual que alguien que trabajó 30 años en blanco, ¿para qué vas a trabajar en blanco? ¿Para qué vas a pagar cargas sociales? ¿Para qué te vas a formalizar? El resultado fue predecible. El 40% de la economía argentina está en negro. 4 de cada 10 trabajadores no aportan al sistema. Y el 95% de las personas que entraron por moratoria terminan cobrando la pensión mínima porque nunca aportaron lo suficiente. Es un círculo vicioso diabólico. Menos gente aporta, menos recursos tiene el sistema, peores son las jubilaciones, menos incentivos hay para formalizarse y así infinitamente hasta que el sistema colapsa.
Por eso tomé la decisión más difícil, terminar con la moratoria para siempre. A partir de marzo de 2025, si no aportaste los 30 años requeridos, no te jubilás. Punto. ¿Es duro? Sí, es necesario, absolutamente, porque es la única manera de salvar el sistema para las próximas generaciones. Pero acá viene lo importante. 2026 es el primer año completo sin moratoria. Es el año en que vamos a ver si logramos incentivar la formalización laboral o si millones de personas quedan excluidas del sistema para siempre. Segundo factor. 2026 es el año en que vamos a presentar al Congreso la reforma del sistema de pensiones más ambiciosa de la historia argentina. No estoy hablando de una reforma más. Estoy hablando de reemplazar completamente el sistema de reparto quebrado por un sistema de capitalización individual que va a garantizar jubilaciones dignas para todos los argentinos. ¿Cómo va a funcionar? Muy simple. En lugar de que tus aportes vayan a una bolsa común que se usa para pagar las jubilaciones actuales y desaparece en el camino, tus aportes van a ir a una cuenta personal, intransferible, que es tuya para toda la vida. Esa cuenta va a ser manejada por los mejores gestores de fondos del mundo. BlackRock, Vanguard, State Street, los mismos que manejan los fondos de pensión más exitosos del planeta. Tu dinero se va a invertir en los mejores activos del mundo. Acciones de las mejores empresas, bonos del Tesoro americano, infraestructura, bienes raíces. ¿Y saben qué pasa cuando invertís en activos reales en lugar de dejarle tu plata al Estado para que la emita y la devalúe? Que tu dinero crece. No se devalúa, no desaparece, crece. Les voy a dar números concretos. En Chile, que implementó este sistema en 1980 y 1%, el rendimiento promedio de los fondos de pensión en los últimos 40 años fue del 8.2% anual en dólares. ¿Saben lo que significa eso? Significa que un trabajador que aporta el equivalente a $200 mensuales durante 35 años termina con más de $800.000 en su cuenta personal. Y con $800.000 puede generar una renta de $4.000 mensuales para el resto de su vida sin tocar el capital. Comparen eso con el sistema argentino actual, donde el mismo trabajador recibe $400 mensuales que se los come la inflación cada año. Pero para implementar esto, necesitamos aprobar la ley en el Congreso. Y 2026 es el año clave porque es el último año en que vamos a tener las condiciones políticas para hacerlo. Tercer factor, 2026 es el año en que se define si Argentina accede o no a los 68 billones de dólares que están esperando para invertir en países emergentes que hagan las reformas estructurales correctas. Muchachos, estos números son tan grandes que es difícil comprenderlos. Estamos hablando de más dinero que el PBI de Estados Unidos y China juntos. Es el capital de los fondos de pensión más grandes del mundo, de los fondos soberanos, de las aseguradoras, de los family offices, todos buscando desesperadamente países serios donde invertir. ¿Y por qué están buscando? Porque en los países desarrollados ya no hay crecimiento. Estados Unidos, Europa, Japón están en economías maduras con crecimiento del 1% o 2% anual. Estos fondos necesitan economías emergentes que crezcan al 5% o 6% anual para generar los retornos que necesitan. Pero no cualquier economía emergente. Necesitan países que tengan marcos regulatorios sólidos, sistemas legales confiables, disciplina fiscal, política monetaria responsable, países que hagan las cosas bien. Y acá está la oportunidad histórica. Argentina puede ser ese país. Tenemos los recursos naturales, tenemos el capital humano, tenemos el potencial de crecimiento. Lo único que nos faltaba era un gobierno que hiciera las reformas necesarias. Esas reformas las estamos haciendo ahora. Pero los inversionistas internacionales están esperando a ver si las completamos o si nos quedamos a mitad de camino como siempre. 2026 es el año de la verdad. Es el año en que tienen que ver el nuevo sistema de pensiones funcionando, la reforma laboral completada, la reforma tributaria aprobada, la apertura de la economía consolidada. Si logramos eso, van a llover inversiones como nunca vimos en la historia argentina. Van a crear millones de empleos. Van a modernizar toda la infraestructura. Van a convertir a Argentina en una potencia mundial. Si no lo logramos, esos 68 billones se van a ir a otros países, a Chile, a Uruguay, a Vietnam, a cualquier lugar que sí haga las cosas bien. Y nosotros nos vamos a quedar con las manos vacías para siempre. Cuarto factor. 2026 es el año en que se define la relación con Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. En octubre de 2024, Trump
me dijo algo muy claro. Javier, vos sos un economista tremendamente talentoso. Estados Unidos quiere invertir en Argentina, pero si gana un socialista o un comunista en las elecciones, yo me siento diferente sobre invertir allí. ¿Qué me estaba diciendo? Que el apoyo de Estados Unidos, los 20 billones de dólares de acuerdos que firmamos, la inversión directa del Tesoro americano en Argentina, todo eso depende de que sigamos por el camino correcto. Y 2026 es crítico porque es el año previo a las elecciones de medio término de 2027. Si para 2026 no hemos completado las reformas, si la economía no está creciendo sólida y sostenidamente, el apoyo popular puede empezar a erosionarse. Y si eso pasa, si el populismo vuelve al poder, Estados Unidos se va, los inversores internacionales se van, y Argentina vuelve al aislamiento y la decadencia de siempre. Quinto factor, 2026 es el año en que termina la transición demográfica argentina. ¿Qué significa esto? Que es el último año en que vamos a tener más trabajadores activos que jubilados. A partir de 2027, la proporción se invierte definitivamente. Hoy tenemos 1 y 8 trabajadores por cada jubilado. En 2030 vamos a tener 1 y 2 trabajadores por cada jubilado. En 2040 vamos a tener menos de un trabajador por cada jubilado. ¿Entienden lo que significa esto para el sistema de reparto actual? Significa que es matemáticamente insostenible. No importa cuántos impuestos cobren, no importa cuánto emitan, no va a alcanzar. Por eso 2026 es el último año en que podemos hacer la transición al nuevo sistema sin que explote todo. Después de 2026, para ser demasiado tarde. Estos 5 factores, muchachos, crean una tormenta perfecta, una ventana de oportunidad única que se abre por apenas 12 meses. Y lo que hagamos en esos 12 meses va a determinar si Argentina se convierte en una potencia mundial o se hunde en el tercer mundo para siempre. Pero no se piensen que va a ser fácil. La batalla que se viene en 2026 va a ser la más feroz de nuestra historia moderna, porque todos los que viven del sistema actual quebrado van a pelear con uñas y dientes para que nada cambie. Los sindicalistas corruptos que manejan obras sociales multimillonarias van a salir a aterrorizar a la gente diciendo que les vamos a robar las jubilaciones. Los políticos populistas que durante décadas prometieron jubilaciones dignas y entregaron pobreza van a salir a defender el sistema que ellos mismos destruyeron. Los medios de comunicación que viven de la pauta oficial van a repetir como loros todas las mentiras que les dicten desde arriba. Van a organizar marchas, van a hacer piquetes, van a intentar generar caos para que la gente se asuste y pida volver al pasado. Todo esto ya pasó en Chile cuando implementaron su reforma. También pasó en Australia, en Singapur, en todos los países que se atrevieron a desafiar el statu quo. Pero ¿saben qué también pasó en todos esos países? Que 5 años después de implementar las reformas, los mismos que se habían opuesto reconocieron que habían estado equivocados, que el nuevo sistema era infinitamente superior al anterior, que las jubilaciones habían mejorado dramáticamente. Hoy en Chile nadie, absolutamente nadie, propone volver al sistema estatal de reparto. En Australia tampoco, en Singapur tampoco, porque la realidad es incontestable, el sistema privado funciona mejor. Pero para llegar a ese punto primero tenemos que sobrevivir a 2026, tenemos que tener el coraje de mantenernos firmes cuando lleguen las presiones. Tenemos que tener la disciplina de seguir adelante cuando todo parezca imposible. Y para eso necesito que cada uno de ustedes entienda exactamente qué va a pasar mes a mes durante 2026. Enero 2026 vamos a presentar oficialmente el proyecto de reforma del sistema de pensiones al Congreso. Va a ser el proyecto de ley más importante en la historia del país. Va a tener más de 500 artículos que van a regular todo: cómo se crean las cuentas individuales, qué gestores pueden participar, cómo se garantizan los derechos adquiridos, cómo se hace la transición. Febrero 2026. Empieza el debate en comisiones. Acá es donde la oposición va a intentar destrozar el proyecto. Van a llamar a expertos que van a explicar por qué el sistema actual supuestamente funciona. Van a inventar números, van a tergiversar datos, van a usar todo tipo de artimañas para confundir a la opinión pública. Marzo 2026. Terminamos oficialmente con la moratoria previsional. Van a ser semanas muy tensas porque millones de personas van a darse cuenta de que ya no pueden jubilarse sin aportar 30 años. Los sindicatos van a intentar capitalizar esa angustia para generar protestas masivas. Abril-mayo 2026. El debate llega al recinto. Van a ser las sesiones más importantes en la historia del Congreso argentino. Cada discurso, cada votación, cada declaración
va a ser seguida por los mercados internacionales. Un paso en falso y los inversores se van. Junio 2026. Si logramos aprobar la ley, empezamos la implementación. Creamos la nueva Superintendencia de Fondos de Pensión. Establecemos las reglas para que los mejores gestores del mundo puedan operar en Argentina. Firmamos los acuerdos con BlackRock, Vanguard y State Street. Julio-agosto 2026 llega la inversión extranjera masiva. Los primeros 10 billones de dólares entran al país para financiar la transición del sistema. Empezamos a construir la infraestructura digital que va a permitir que cada trabajador siga su cuenta personal en tiempo real. Septiembre 2026. Abrimos las primeras cuentas individuales para trabajadores menores de 30 años. Es el momento histórico en que Argentina deja de tener un sistema de reparto y pasa a tener un sistema de capitalización individual. Octubre, noviembre 2026. Los primeros resultados. Los trabajadores empiezan a ver cómo crece su dinero mes a mes. Los mercados internacionales confirman que Argentina es una inversión segura. El riesgo país cae a niveles históricos. Diciembre 2026. Evaluamos los resultados del primer año. Si todo salió bien, Argentina se convierte oficialmente en el destino de inversión más atractivo del mundo emergente. Si algo salió mal, tenemos que corregir rápidamente antes de que se pierda la confianza. Ese es el cronograma, muchachos. 12 meses que van a cambiar la historia. Pero para que funcione, necesito que cada uno de ustedes entienda cuál es su rol en este proceso. Si ustedes son trabajadores jóvenes, menores de 40 años, van a ser los primeros beneficiarios del nuevo sistema. Van a tener cuentas individuales desde el primer día. Van a poder seguir en tiempo real cómo crece su dinero. Van a jubilarse con 3.000,4.000,5 mil dólares mensuales en lugar de los $400 que paga el sistema actual. Si ustedes son trabajadores de mediana edad, entre 40 y 55 años, van a tener un sistema mixto. Parte de su jubilación va a venir del sistema viejo, parte del nuevo, pero igual van a estar mucho mejor que si el sistema quebrado siguiera como está. Si ustedes ya son jubilados, sus derechos están garantizados. Es más, con los recursos que va a generar el nuevo sistema, vamos a poder mejorar las jubilaciones actuales entre 40% y 60% en términos reales. Si ustedes son empresarios, van a ver la mayor oportunidad de inversión de sus vidas. Cuando entren esos 68 billones de dólares, se va a crear el boom económico más grande de la historia argentina. Van a aparecer industrias enteras, van a aparecer millones de empleos, van a aparecer oportunidades que hoy ni imaginan. Si ustedes son empleados, van a ver cómo sus salarios suben dramáticamente. Cuando haya pleno empleo, cuando las empresas compitan por trabajadores, en lugar de que los trabajadores compitan por empleos, los salarios se van a disparar. Pero todo esto, absolutamente todo, depende de que logremos completar las reformas en 2026. Y para eso, necesito que me acompañen. Necesito que entiendan que cuando los sindicalistas salgan a mentir, ustedes tengan los argumentos para rebatirlos. Cuando los políticos populistas salgan a prometer imposibles, ustedes sepan la diferencia entre promesas vacías y planes concretos. Porque esta va a ser una batalla de información tanto como una batalla política. Van a intentar confundirlos, aterrorizarlos, convencerlos de que el cambio es peligroso. Van a usar todos los recursos que tienen para generar miedo e incertidumbre. Pero ustedes ya conocen la verdad. Ustedes ya saben que el sistema actual está quebrado. Ustedes ya saben que seguir como estamos es garantía de pobreza en la vejez. Ustedes ya saben que el cambio no solo es necesario, es inevitable. La pregunta es si vamos a liderar ese cambio o si vamos a ser víctimas de ese cambio. Si lideramos el cambio, si lo hacemos bien, si completamos las reformas en 2026, Argentina va a convertirse en la historia de éxito más grande de América Latina. Vamos a ser el ejemplo que otros países van a querer copiar. Vamos a ser la prueba viviente de que el capitalismo democrático funciona mejor que el populismo autoritario. Nuestros hijos no se van a querer ir del país, se van a querer quedar porque acá van a estar las mejores oportunidades del mundo. Nuestros jubilados no van a vivir en la pobreza, van a vivir con dignidad y prosperidad. Pero si fallamos, si no completamos las reformas, si dejamos que el miedo y la demagogia nos paralicen, Argentina va a seguir el camino de Venezuela. Va a seguir siendo un país que expulsa a su juventud. Va a seguir condenando a sus ancianos a la miseria.
Esa es la lección que tenemos por delante en 2026. No hay término medio, no hay caminos alternativos, es todo o nada. Por eso les digo con toda la responsabilidad que me da el cargo de presidente, 2026 es el año decisivo, es el año que va a definir si Argentina tiene futuro o no. Y yo ya tomé mi decisión. Voy a pelear hasta el último día para completar estas reformas. Voy a enfrentar a quien tenga que enfrentar. Voy a hacer lo que tenga que hacer, porque no vine a la política para ser popular. Vine para cambiar Argentina. La pregunta es, ¿me van a acompañar? ¿Van a ser parte de la generación que salvó a Argentina o van a ser parte de la generación que la dejó morir? La decisión está en sus manos. El momento es ahora. El año es 2026. Pero antes de terminar, quiero ser muy específico sobre los riesgos que enfrentamos si fallamos, porque necesito que entiendan con total claridad qué está en juego. Si no logramos completar las reformas en 2026, si la oposición logra bloquear el nuevo sistema de pensiones, si los sindicalistas logran aterrorizar a la gente y generar el caos suficiente para paralizar al país, las consecuencias van a ser catastróficas e irreversibles. Primero, vamos a perder para siempre el acceso a esos 68 billones de dólares de inversión internacional. Los fondos más grandes del mundo van a sacar a Argentina de sus listas de destinos de inversión. BlackRock, Vanguard, State Street, los fondos soberanos de Noruega y Singapur, todos van a dirigir su capital hacia otros países que sí tengan la seriedad para hacer las reformas necesarias. ¿Y saben hacia dónde se va a ir esa plata? Hacia Chile, hacia Uruguay, hacia países asiáticos como Vietnam y Filipinas. Países que entienden que esta es una oportunidad histórica y que no la van a desperdiciar por demagogia política. Segundo, vamos a perder el apoyo de Estados Unidos. Trump fue muy claro: si Argentina no mantiene el rumbo reformista, si vuelve el populismo al poder, Estados Unidos va a reconsiderar toda la relación bilateral, los 20 billones de dólares de acuerdos comerciales, las inversiones directas del Tesoro americano, el acceso preferencial a tecnología avanzada, todo eso se termina. Y cuando Estados Unidos se va, arrastra consigo a todo el mundo desarrollado. Europa, Japón, Canadá, Australia, todos siguen el liderazgo americano en temas de inversión internacional. Si Estados Unidos dice que Argentina no es confiable, nadie más va a invertir acá. Tercero, el sistema de pensiones actual va a colapsar definitivamente. Ya les expliqué los números demográficos: cada vez menos trabajadores sosteniendo a cada vez más jubilados. Para 2030 la situación va a ser insostenible. Para 2035 va a ser imposible. Si para ese momento no tenemos el nuevo sistema funcionando, si seguimos con el sistema de reparto quebrado, la única opción va a ser reducir drásticamente las jubilaciones o aumentar brutalmente los impuestos, o las dos cosas al mismo tiempo. Imaginen jubilaciones de $200 mensuales con impuestos del 60% sobre los salarios. Eso es exactamente lo que les espera a los argentinos si no hacemos las reformas ahora. Cuarto, Argentina va a quedar definitivamente excluida del mundo desarrollado. Vamos a ser catalogados como un país de riesgo alto, un país que no cumple sus compromisos, un país que no puede implementar reformas estructurales básicas. El riesgo país se va a disparar a niveles de default. El acceso a crédito internacional se va a cortar. Las empresas multinacionales van a evacuar sus inversiones. Los argentinos con posibilidades se van a seguir yendo del país en masa. Vamos a convertirnos en una versión más grande de Venezuela, con inflación descontrolada, con escasez de productos básicos, con controles de cambio permanentes, con un Estado cada vez más autoritario tratando de controlar una economía en caída libre. ¿Les parece exagerado? Pregúntenles a los venezolanos que hoy viven en Argentina qué pensaban en 2015 sobre su país. Ninguno creía que Venezuela podía colapsar tan rápido y tan profundamente. Pero pasó, y puede pasar acá también si tomamos las decisiones equivocadas. Por eso 2026 no es solo importante, es decisivo. Es la última oportunidad que tenemos de evitar ese destino. Pero también quiero que entiendan las oportunidades enormes que se abren si hacemos las cosas bien. Porque el futuro próspero que podemos construir es tan real como el futuro catastrófico que podemos evitar. Si logramos completar las reformas en 2026, Argentina va a experimentar el boom económico más grande de su historia. Y no estoy hablando de crecimiento del 3% o 4% anual. Estoy hablando de crecimiento del 8% mes, 10% mes, hasta 12% anual, durante una década completa. ¿Por qué números tan altos?
porque vamos a tener 3 motores de crecimiento funcionando simultáneamente. Primer motor, la inversión extranjera masiva. Cuando entren esos 68 billones de dólares, se van a financiar proyectos de infraestructura gigantescos, autopistas de última generación, puertos de aguas profundas, aeropuertos internacionales, plantas de energía renovable, redes de fibra óptica, data centers para inteligencia artificial. Cada uno de esos proyectos va a crear decenas de miles de empleos directos y cientos de miles de empleos indirectos. La demanda de trabajadores va a ser tan alta que los salarios se van a disparar. Argentina va a pasar de tener desempleo a tener escasez de mano de obra calificada. Segundo motor, el consumo interno. Cuando los salarios suban, cuando haya pleno empleo, cuando la gente tenga seguridad sobre su futuro jubilatorio, el consumo se va a expandir exponencialmente. Se van a abrir shopping centers, restaurantes, cines, hoteles, todos los servicios que una clase media próspera demanda. Y como Argentina tiene un mercado interno de 47 millones de personas, ese crecimiento del consumo va a ser autosostenido. No vamos a depender de exportar materias primas a China. Vamos a tener una economía diversificada con demanda doméstica sólida. Tercer motor, la innovación tecnológica. Cuando Argentina sea vista como un país confiable, van a empezar a llegar las empresas de tecnología más avanzadas del mundo. Google, Microsoft, Amazon, Apple, todas van a querer establecer centros de desarrollo en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque Argentina tiene ingenieros de primer nivel mundial a una fracción del costo de Estados Unidos o Europa. Tenemos universidades de calidad, tenemos infraestructura urbana desarrollada y vamos a tener estabilidad política y económica. El resultado va a ser que Argentina se convierta en el hub tecnológico de América Latina. Vamos a exportar software, inteligencia artificial, biotecnología, energías renovables, productos con alto valor agregado que generan empleos de alta calidad y salarios en dólares. Estos 3 motores funcionando juntos van a crear un círculo virtuoso que se va a autoalimentar durante décadas. Más inversión genera más empleos generan más consumo atrae más inversión y así sucesivamente. Para 2035, si seguimos este camino, Argentina va a tener un PBI per cápita similar al de Chile o Uruguay hoy. Para 2040, vamos a estar compitiendo con España o Italia. Para 2050, vamos a ser uno de los países más prósperos del mundo. Los jubilados van a recibir 3.000, 4.000,5 mil dólares mensuales en lugar de los $400 de hoy. Los trabajadores van a tener salarios de 4.000,5 mil dólares mensuales en lugar de los $800 de hoy. Las familias van a poder comprar casas, autos, viajar, educar a sus hijos en las mejores universidades. Argentina va a dejar de ser un país que expulsa a su juventud para convertirse en un país que atrae talento de todo el mundo. Los argentinos que se fueron durante las crisis anteriores van a querer volver. Los profesionales de otros países van a querer venir a trabajar acá. Vamos a tener la mejor infraestructura de América Latina, el mejor sistema educativo, el mejor sistema de salud, la mejor calidad de vida. Buenos Aires va a competir con Londres, París, Nueva York como destino para vivir y trabajar. Eso es lo que está en juego en 2026. No es solo una reforma más. Es la diferencia entre 2 futuros completamente opuestos: prosperidad o decadencia, desarrollo o subdesarrollo, esperanza o desesperación. Y la elección no la van a hacer los políticos en el Congreso. La elección la van a hacer ustedes, con su apoyo o su indiferencia, con su participación activa o su pasividad, con su compromiso con el cambio o su nostalgia por el pasado. Por eso es importante que cada uno tenga rol en los próximos meses. Si ustedes son jóvenes, sean embajadores del sistema. Cuando padres tengan miedo del cambio, expliquen por qué es necesario. Cuando amigos repitan mentiras sindicalistas, confróntelas con datos. Si son empresarios, prepárense para el boom. Inviertan en capacitación, modernicen equipos, amplíen plantas, porque van a producir más para satisfacer demanda. Si son trabajadores, formalícense. Salgan del trabajo negro, exijan registro correcto. El sistema beneficia a quienes aporten formalmente. Si son jubilados actuales, no se dejen engañar. Derechos están garantizados constitucionalmente. Van a mejorar cuando el sistema genere recursos.
Prepárense para batalla comunicacional de 2026. Será año de desinformación masiva. Saldrán expertos explicando por qué el sistema es malo. Circularán videos mostrando casos donde fracasó. Usarán miedo como arma. Dirán que robamos jubilaciones, que fondos privados son especulativos, que políticos cambiarán reglas. Pero conocen la verdad. El sistema actual está quebrado matemáticamente. Seguir así garantiza pobreza, vejez. Chile, Australia y Singapur implementaron sistemas exitosamente. Cuando llegue esa batalla comunicacional decisiva, yo estaré en primera línea defendiendo cada una de estas reformas fundamentales. Pero necesito que ustedes también estén en primera línea en sus casas, en sus trabajos, en sus barrios, explicando la verdad completa a sus familias, desmintiendo todas las mentiras populistas que circulen, convenciendo a los indecisos que todavía dudan del cambio necesario. Esta transformación histórica la logramos todos unidos. No es algo meramente presidencial. Requiere compromiso total de toda la sociedad argentina. Muchachos, el futuro de Argentina está literalmente en sus manos durante estos próximos 12 meses críticos que definirán absolutamente todo para las próximas 5 décadas. ¡Viva la libertad, carajo!